Hola, en esta oportunidad vamos a trabajar lo que es carga eléctrica y la ley de Coulomb. Los acompaña su profesor Orquídea de la Barrera Paternina en la clase número 2 de física. Bien, entonces vamos a ver qué es la carga eléctrica. Si bien la materia está constituida por átomos, partículas elementales llamadas átomos, ¿cierto? Entonces eso podríamos decir que es la constitución de la materia. Dentro de cada átomo es posible distinguir dos zonas, la zona central llamada núcleo, que concentra unas partículas subatómicas que tienen carga eléctrica, positivas llamadas protones, y otras partículas neutras. Desde el punto de vista de la carga eléctrica, tenemos los llamados neutrones. Entonces, rodeando al núcleo se localiza la corteza. En esta zona se mueven los electrones, que son partículas con carga eléctrica negativa girando en orbitales que envuelven al núcleo. Entonces, bien, aquí les tengo. El átomo se divide en dos partes en este caso, o sea, es una simple representación, ya sabemos que el átomo se ha logrado subdividir aún más. Entonces podemos decir que el átomo está dividido entre el núcleo y la corteza. En el núcleo tenemos a los protones con carga positiva, los neutrones que no poseen carga, y tenemos a los electrones con cargas negativas. Entonces es importante también aquí recordar que la carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiestan mediante fuerzas de atracción y repulsión. Entre ellas, a través de ellas podemos decir que existen campos electromagnéticos. Como la materia está cargada eléctricamente, es influida por los campos electromagnéticos, siendo a su vez generadora de ellos. La denominada interacción electromagnética entre carga y campo eléctrico es una de las cuatro interacciones fundamentales de la física. Entonces, desde el punto de vista del modelo estándar de carga eléctrica, es una medida de la capacidad que posee una partícula para intercambiar fotones. Una de las principales características entonces de la carga eléctrica es que cualquier proceso físico, la carga total de un sistema aislado siempre se va a conservar, es decir, la suma algebraica de las cargas positivas y negativas va a ser neutra. Entonces, ¿qué podemos decir también? Que la carga eléctrica es de naturaleza discreta, es un fenómeno demostrado experimentalmente por Robert Millikan. Por razones históricas a los electrones se les asignó la carga negativa, también expresada como la E- o menos E. Los protones tienen carga positiva, es decir, más 1 o más E. Los quarks, que se les asigna una carga fraccionaria, puede decir más o menos 1/3 o más o menos 2/3, aunque no se les ha podido observar libremente en la naturaleza. Bien, siguiente punto. Podemos decir que existen cuatro interacciones o cuatro tipos de interacciones en física referentes a la carga eléctrica. Tenemos la primera, que es la gravitación, que se da entre planetas, entre las estrellas, y es la causa de las caídas de los objetos al suelo. La interacción electromagnética, que es la que nos interesa, y son las fuerzas entre cargas eléctricas en las corrientes, las fuerzas magnéticas, por ejemplo, una brújula o un imán. Entonces, ¿a qué hace referencia la interacción electromagnética o la fuerza electromagnética? Es una fuerza de interacción y es algo que no ocurre en una partícula aislada, siempre se da entre partículas. El efecto entre dos partículas se comunican por medio de dos portadores de fuerza, o bosones. Cada fuerza fundamental tiene su portador, y cada portador es producido o absorbido por determinadas partículas en función de sus propiedades. Por ejemplo, el protón y el electrón son partículas de carga eléctrica. La carga eléctrica es la propiedad de la fuerza electromagnética y su portador se denomina fotón. Los neutrinos, al no poseer carga, no se producen ni absorben fotones, es decir, son insensibles a las fuerzas electromagnéticas. Los fotones pueden tener varias energías en función de la frecuencia, como la velocidad de variación del campo, la cantidad de vibración. El bosón o fotón
o bosón fotón tiene masa cero y viaja a la velocidad de la luz en el vacío. Actúa sobre las cargas portadores como positivos o negativos, como leptones con carga y quarks. La carga, o mejor dicho, el fotón, es lo que hace que se formen las moléculas por interacción entre cargas de los elementos de un átomo con el otro, por lo que la fuerza electromagnética es la causante de la vida, así como que no podamos atravesar la materia. Bien, entonces, ¿qué podemos decir de esa fuerza electromagnética también? Podemos decir que tiene características muy importantes. Entonces vamos a hablar de la gravitatoria, la interacción de gravitación. Las primeras incluyen las fuerzas que mantienen a los núcleos atómicos unidos a las interacciones, los núcleos con los mesones pi y la producción de partículas extrañas. En general abarcan las interacciones entre hadrones. ¿Qué son hadrones? Un hadrón es una partícula subatómica formada por quarks que permanecen unidos debido a la interacción nuclear entre ellos. Antes de la postulación del modelo de quarks, se defendían a los hadrones como aquellas partículas que eran sensibles a la interacción fuerte. Podrán preguntarse por qué la profesora está hablando tanto de la parte química y no de lo que se refiere a la física. Pues sencillamente para poder hablar de interacciones entre cargas se tiene que hablar a nivel atómico, es decir, manejar la parte. Cuando hablamos entonces de la fuerza de interacción de gravitación, como les decía antes, incluye hasta los hadrones y protones. Bien, entonces las fuerzas electromagnéticas tienen lugar entre partículas cargadas actuando tanto en cuerpos en reposo respecto al observador, como es la interacción electrostática, como en movimiento, como es la interacción magnética. Las fuerzas débiles son responsables de la desintegración beta, del decaimiento pi mu y del decaimiento mu electrón. Entonces las fuerzas de gravedad son mucho más débiles a las escalas nucleares y son despreciables en experimentos actuales. Pues bien, entonces cuando hablamos de la interacción fuerte, hablamos de aquella interacción que se da entre el núcleo. ¿Qué quiere decir entonces la interacción fuerte? Esta es una de las 4 fuerzas fundamentales que el modelo estándar de la física de partículas establece para explicar la fuerza entre partículas conocidas. Esta fuerza es la responsable de mantener unidos los nucleones, protones y neutrones, que coexisten en el núcleo atómico, venciendo la repulsión electromagnética entre los protones que poseen carga eléctrica del mismo signo, es decir, positivo, y haciendo que los neutrones que no tienen carga eléctrica permanezcan unidos entre sí, y también a los protones. Los efectos de esta fuerza solo se aprecian a distancias muy pequeñas del tamaño de los núcleos atómicos y no se perciben a distancias mayores a un femtómetro, que también es llamado Fermi, en honor al físico Enrico Fermi. Es la unidad de longitud que equivale a una milbillonésima parte del metro y se abrevia con las letras FM. Es decir, un Fermi equivale a 1 por 10 a la menos 15 metros y a una 100 milésima parte de un astro, que es una distancia aproximada al radio de un átomo. Pues bien, entonces, cuando hablamos de una interacción débil, hablamos de aquella interacción frecuentemente llamada fuerza débil o fuerza nuclear débil. Es una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Esta fuerza es la responsable de los fenómenos naturales como la desintegración de la fuerza radiactiva. El efecto familiar es el decaimiento beta de los neutrones en un núcleo atómico. ¿Qué es el decaimiento beta? Entonces, cuando hablamos del decaimiento beta, nos referimos a la desintegración beta, emisión beta o decaimiento beta,
que es un proceso mediante el cual un nucleido o nucleido inestable emite una partícula beta, un electrón o un positrón, para compensar la relación de neutrones y protones del núcleo atómico. Esta desintegración viola la paridad. ¿Qué es la paridad? Es una transformación de la paridad física que hace referencia a una coordenada espacial, una representación de una matriz 3×3 que podría ser determinante en un determinante igual a -1 y por tanto no podría reducir una rotación o no se podría reducir a una rotación en un plano. Entonces la polaridad no es lo mismo que una rotación de 180 grados. Esto que hace referencia a la parte matemática de lo que es la inversión de paridad. Hay que reconocer esa parte. Bien, entonces cuando tenemos una relación inestable, en algunos neutrones se convierten en protones y viceversa. Como resultado de este decaimiento, cada neutrón emite una partícula beta y un antineutrino electrónico o neutrino electrónico. La partícula beta puede ser un electrón en emisión beta menos o un positrón en una emisión beta más. La diferencia fundamental entre los electrones y los positrones corrientes y sus correspondientes partículas betas más o menos es el origen nuclear de estas últimas, o sea, las beta más. Una partícula beta no es un electrón ordinario desacoplado, es un orbital atómico. Entonces, este tipo de desintegración es la suma del número de neutrones y de protones o el número másico. Permanece estable ya que la cantidad de neutrones disminuye o aumenta si se trata de una emisión beta en una unidad, mientras que la cantidad de protones aumenta o disminuye también en una unidad. Entonces el resultado del decaimiento es el núcleo en el que el exceso de neutrones o de protones ha de ser corregido en 2 unidades, por tanto resulta mucho más estable. Pues bien, entonces podemos decir que la fuerza eléctrica entre los objetos eléctricamente cargados interactúan mediante las fuerzas eléctricas. Estas fuerzas eléctricas son de atracción cuando los cuerpos tienen carga con el mismo signo o de repulsión cuando los cuerpos son repulsión cuando son el mismo signo o atracción cuando son de signos opuestos. Es decir, las cargas del mismo signo se repelen y las cargas de signos opuestos se atraen. Aquí les traigo unos ejemplos de lo que inicialmente se puede decir cómo pueden cargarse unas barras. Aquí tenemos unas barras de plástico y de vidrio. Cuando son frotadas inicialmente con la piel se cargan negativamente y cuando son frotadas, por ejemplo el plástico frotado con la piel se carga negativamente y el vidrio frotado con la seda se carga positivamente. Es decir, como en ambos casos inicialmente los frotamos uno por independiente y después los colocamos en igualdad, nos damos cuenta que al tener las mismas cargas, las dos barras de plástico se van a repeler, es decir, tienen el proceso de repulsión, al igual que el vidrio cuando es frotado con la seda. En este caso, tenemos que la barra de plástico frotada con la piel y la barra de vidrio frotada con la seda se atraen, porque son signos opuestos. Entonces, en la barra de plástico y la piel se atraen porque la piel queda cargada negativamente y queda cargada positivamente y el plástico queda cargado negativamente. El vidrio y la seda se atraen por el proceso de que uno tiene carga positiva y otro tiene carga negativa. Entonces aquí les planteo cómo podríamos interpretar mejor. Cuando tenemos el mismo signo van a ocurrir repulsión, es decir, ellos no se van a poder ni ver. Y si podemos hacer la prueba con un par de imán, lo colocamos en el mismo lado de las cargas y ellos no van a tender a unirse. Proceso contrario cuando tenemos el imán de carga positiva y el de carga negativa, juntos ellos sí se atraen. Bien, entonces aquí les tengo un espaciocito para que miren qué pasa con el tipo de atracción que existe.
Aquí podemos decir que la esposa de Fuken es un poco gordita y por eso tiene una atracción gravitacional, es decir, atrae todo a su centro. Entonces, ¿cuáles son los responsables de los fenómenos? En este caso, entonces, son los electrones. En general, los materiales son neutros, es decir, el material que contiene el mismo número de cargas positivas y negativas se considera un material neutro. Entonces, tenemos que si un cuerpo está cargado negativamente es porque tiene un exceso de electrones y si un cuerpo está cargado positivamente es porque tiene un defecto de electrones. Una característica de las cargas es que las cargas del mismo signo se repelen, mientras que las cargas de diferentes signos se atraen. Tenemos la representación nuevamente. Entonces, ¿qué es la carga eléctrica? Es muy importante saber que la carga eléctrica es una propiedad intrínseca de las partículas subatómicas que se manifiestan mediante las fuerzas de atracción y repulsión. Pues bien, la carga eléctrica es una propiedad de los cuerpos. Cualquier trozo de materia puede adquirir carga eléctrica. También se puede decir que en la materia la carga eléctrica se manifiesta cuando existe un desequilibrio entre los protones y los electrones, en uno o varios de los átomos que componen la materia. Es decir, cuando los átomos ganan o pierden electrones en un exceso de energía debido a algún fenómeno externo. Vuelvo y les presento la repulsión y la atracción en cada uno de los ejercicios. Y por último acá les tengo, bueno, por último no, aquí seguimos. La carga eléctrica se mide en coulomb o mini coulomb. O sea, aquí tenemos la característica de que el coulomb podría decirse que es la unidad que se da en el Sistema Internacional de Unidades. Se define como la cantidad de carga que pasa por la sección transversal de un conductor eléctrico en un segundo, cuando la corriente eléctrica es 1 amperio y se corresponde a un coulomb, es igual a 6,242 por 10 a la 18 electrones libres. En el sistema sexagesimal, la carga eléctrica es el electrón, y un electrón equivale a 4.8 por 10 a la menos 10 ESU, Electrostatic Unit. Esto es una unidad electrostática de carga, 4.8 por 10 a la menos 10 carga electrostática. Bien, cuando vemos un poco de lo que es el proceso podemos decir que la naturaleza de la carga eléctrica es una propiedad intrínseca, como les había dicho, de la materia y se puede representar de dos tipos. Cuando, por ejemplo, que llevan el nombre de, en este caso, por el señor Benjamin Franklin, que denominó las cargas como positivas y negativas. Cuando las cargas del mismo tipo se encuentran se repelen y cuando son de diferentes se atraen. Con el advenimiento de la teoría cuántica relativista se pudo demostrar formalmente que las partículas, además de presentar carga eléctrica, sea nula o no, presentan un momento magnético intrínseco denominado spin, que surge de la secuencia de aplicar la teoría de la relatividad espacial a la mecánica cuántica. La carga eléctrica se designa con la letra Q y la unidad de carga eléctrica es el electrón y su carga eléctrica es de 1,6 por 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces, para efectos de cálculo, si la carga de un cuerpo es un número entero de electrones, se utiliza electrón es igual a menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Si fuera un cuerpo que está cargado positivamente, entonces se puede utilizar el cálculo de electrón es igual a 1,6 por 10 a la menos 19. Cuando el profesor te ha explicado varias veces lo mismo y pone la cara como que entendiste para no quedar como tonto, pero sí. Entonces bien, cuando hablamos de carga por inducción, entonces estamos aclarando lo que es este proceso. Aquí vamos a ver
cómo inicialmente una esfera metálica puede ser cargada positivamente gracias al proceso que vamos a llevar a cabo. Entonces, cuando hablamos de esto mostramos la electrización, es decir, cuando un cuerpo con carga eléctrica se aproxima a otro neutro, causando una redistribución de las cargas de este último debido a la repulsión generada por las cargas del material cargando, y también se origina cuando la carga de un cuerpo neutro se reordena al estar en cercanías de un cuerpo cargado. Entonces bien, aquí lo podemos observar. Para completar el proceso de una carga por inducción se debe conectar brevemente un objeto a tierra, en este caso un alambre, y luego retirar el objeto. La inducción es el proceso de carga de un objeto sin contacto directo, es decir, cuando un cuerpo está cargado eléctricamente puede atraer a otro cuerpo que está neutro. Cuando se acerca un cuerpo electrizado a un cuerpo neutro, se establece la interacción eléctrica entre las cargas del primero y las del cuerpo neutro. Como resultado de esta interacción, la distribución inicial se altera. El cuerpo electrizado provoca el desplazamiento de los electrones libres del cuerpo neutro. En este proceso, la redistribución de las cargas, la carga neta inicial no ha variado en el cuerpo neutro, pero en algunas zonas se carga positiva y en otras negativamente. Si aparecen cargas eléctricas inducidas, entonces el cuerpo electrizado denominado inductor induce la carga con un signo contrario en el cuerpo neutro y por lo tanto lo atrae. En este diagrama que les acabo de plantear se muestra el proceso para electrificar un cuerpo por inducción. Es importante tener en cuenta que la carga obtenida por este método es del signo opuesto a la carga del inductor. Por ejemplo, cuando las cargas en un globo, al frotarlas con el cabello, lo acercan a pequeños trocitos de papel, son atraídos por el globo. Al frotar el globo por tu cabello, se carga de electrones y al acercarlos con los papelitos son atraídos hacia él. Bien, entonces, si quieres ser positivo, pierdes un electrón. Es así de simple. Muy bien, entonces vamos a aclarar lo que son las cargas eléctricas y vamos a tener información acerca de las mismas. Cuando hablamos de cargas eléctricas decimos que los objetos y las cargas eléctricas se relacionan de la siguiente forma. Los tipos de cargas eléctricas son positivas o cargas negativas y son los responsables del funcionamiento de los aparatos eléctricos. ¿Cómo se cargan los cuerpos? Cuando son cargas negativas ganan cargas positivas, es decir, son atrayentes de cargas positivas, y cuando se cargan de cargas negativas, cuando ganan cargas negativas, se hacen más negativas que positivas. Entonces, cuando hablamos de las fuerzas eléctricas, tenemos de dos tipos, cuando se atraen y cuando se repelan. Muy bien. Entonces, seguimos. Muy bien, entonces ahora hablaremos de lo que es la ley de Coulomb. Esta fue nombrada en honor al físico francés Charles-Augustin Coulomb, quien la enunció en 1784-1785 y forma la base de la electrostática y se puede expresar como la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo. Es directamente proporcional al producto de las magnitudes de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de las cargas distintas se separen, es decir, la atracción y repulsión. Y tiene la dirección de la línea que las une. La fuerza de repulsión y las cargas son de igual signo de atracción. Si son de distintos signos, son atracción. Si son de signos iguales, son repulsión. ¿Muy bien? Entonces, aquí les digo, cuando él estudió en detalle las fuerzas de interacción de las partículas con carga eléctrica con una balanza de torsión. ¿A qué hace referencia entonces él con esto? Bueno, él desarrolló la ley con una balanza que determinó las propiedades de las fuerzas electrostáticas. Este instrumento consiste en una barra que cuelga de una fibra capaz de torcerse. Si la barra gira, la fibra tiende a hacerla regresar a su posición original, con lo que, conociendo la fuerza de torsión de la fibra, ejerce sobre la barra
y puede determinar la fuerza ejercida en un punto de la barra. La ley de Coulomb también es conocida como la ley de cargas. Tiene que ver con las cargas eléctricas de un material, es decir, depende de que si sus cargas son negativas o si son positivas. ¿Bien? Entonces, aquí con la balanza de torsión él encontró que la fuerza depende de la cantidad de carga que esté cargada cada cuerpo. La fuerza es proporcional a 1 sobre R a la 2 con la R la distancia entre las cargas. Cuando se duplica la distancia en R, la fuerza disminuye a 1/4 de su valor inicial. Cuando se reduce R a la mitad, la fuerza aumenta a 4 veces su valor inicial. Y podemos ver una característica de esa fuerza. Entonces, en la barra, Coulomb colocó una pequeña esfera cargada a continuación de diferentes distancias y posicionó una esfera también cargada. Luego, midió la fuerza entre ellas observando el ángulo en la que giraba la barra. Dichas mediciones permitieron determinar que la fuerza de interacción entre las dos cargas, o sea, Q1 y Q2, su magnitud quedaba si alguna de las dos cargas doblaba su valor. Si triplicaba alguna de las cargas, podíamos decir que la carga se triplicaría. Si alguna de las cargas aumentaba su valor, podríamos decir que las cargas aumentarían también su valor. Y así sucesivamente. Entonces se pudo concluir que el valor de la fuerza era proporcional al producto de las cargas. En consecuencia se puede decir que la fuerza era inversamente proporcional a Q1 y Q2. Pues bien, entonces cuando él hizo todo este proceso, se dio cuenta que la distancia entre cargas R, ahí se las dejo representadas, al duplicarla la fuerza de interacción disminuye en un factor de 4, es decir, 2 a la 2. Al triplicarla disminuye en un factor de 9, es decir, 3 a la 2. Y al cuadruplicar R, la fuerza entre cargas disminuye en un factor de 16, es decir, 4 a la 2. ¿Qué me está diciendo esto? Pues que la magnitud de la fuerza eléctrica con la que interactúan dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que las separan. Esto me está mostrando entonces lo que Coulomb pudo determinar finalmente cuando se introduce la constante de proporcionalidad para transformar la relación en una igualdad. Es decir, la fuerza es igual a la constante de proporcionalidad que tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrados. Y esa es la constante de proporcionalidad por el valor de las cargas en Coulomb y R es la distancia que se va a expresar en metros. Muy bien. Continuamos. ¿Qué me está diciendo entonces los fenómenos electrostáticos? Que para que exista una carga debe existir un frotamiento. El frotamiento me lleva a la electrización y la electrización me lleva a una carga, ya sea positiva o negativa. La carga tiene una unidad y la unidad está basada en la ley de Coulomb, que nos expresa que la fuerza en la que una carga se da es directamente proporcional a la siguiente fórmula. Fuerza es igual a la constante K. Recordemos, la constante K es la constante internacional para la disociación de las unidades. Entonces ese es el valor de K. 9 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados sobre Coulomb cuadrados por la carga 1 por la carga 2 sobre R al cuadrado expresada en metros. Bien, cuando la carga se da por parejas o por cantidad total la cual permanece constante, se da el principio de conservación y cuantización de la carga. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Coulomb? La ley de Coulomb corresponde a la fuerza que ejerce una carga puntual sobre otra. La ley de Coulomb se parece mucho a la ley de gravitación de Newton, pero las fuerzas eléctricas se pueden atraer y repeler, mientras que la interacción gravitacional es siempre atractiva. Entonces, podríamos decir que Coulomb se basó mucho en lo que Newton expresó inicialmente en su fórmula. Entonces, ¿qué me quiere decir la ley de Coulomb? La ley de Coulomb explica la fuerza eléctrica en las condiciones que aquí se describen.
nos deja de ser una fuerza que como tal es una magnitud vectorial, que en el Sistema Internacional de Unidades se mide en newtons. Su expresión en forma vectorial es la siguiente: fuerza es igual a K, que multiplica a Q por Q mayúscula por Q minúscula sobre R cuadrado por un vector UR. Dado que las cargas puntuales Q1 y Q2 están separadas en una distancia D, tenemos entonces lo que expresamos ahí, donde el nuevo valor de U es expresado en un vector unitario en la dirección de ambas cargas. Entonces, como hablamos de un vector unitario de la dirección que une ambas cargas, se observa que si llamamos al vector R, va desde la carga que ejerce la fuerza que ejerce UR, es un vector que nos indica la dirección de R. ¿Qué nos está diciendo esto entonces en palabras castizas y cristianas? Pues que la dirección en la que se ejerce cada una de las fuerzas sobre Q, en dirección que se repele o que se atraiga. Aquí se los expreso en estos gráficos donde me está mostrando cuando son cargas iguales y cuando son cargas opuestas, qué sucede con respecto a ese sentido. Es decir, aquí me está diciendo la distancia que la ley de Coulomb nos dice que es hasta donde se sabe hoy en día es exactamente 2. Experimentalmente se puede determinar que de forma 2 es igual a la distancia y es mayor que 10 a la menos 16. Entonces podemos decir que en este caso se está satisfaciendo la ley de Coulomb. Entonces, el valor numérico de K depende del sistema de unidades en el sistema internacional. Aquí les muestro que la carga eléctrica, en este caso es 1 por 1,610 menos 10 a menos 10 a la, perdón, es 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb, y K es igual a 8.98 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb, que si lo aproximamos es igual a 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados. Entonces, el sistema de unidades internacionales se describe por lo general como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, con epsilon sub 0, que es otra constante que parece complicar un poco las cosas, pero simplifica mucho las fórmulas. ¿Qué quiere decir esto? Porque si tenemos un cubo de cobre con un centímetro aproximado que contiene 2.4 por 10 a la 24 electrones, en un filamento incandescente con una linterna pasan aproximadamente 10 a la 19 electrones cada segundo. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Epsilon hace referencia un poco a lo que es la constante. 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 es igual a la constante K. ¿Pues bien? Entonces, así que ya aprendiste lo que es la ley de Coulomb. Dime qué se siente ahora resolver problemas. Vamos a resolver los problemas. Aquí tenemos: se deposita un exceso de electrones sobre una esfera de plomo con una masa M igual 8 gramos, de modo que si su carga neta es de menos 3.2 nanocoulomb, primero, halla el número de electrones en exceso de la esfera. B, o 2, ¿cuántos electrones en exceso hay en cada uno de los átomos? Y el último, el número atómico del plomo, que es muy importante tenerlo en cuenta, es 82 y su masa atómica es 207 gramos mol. Pues bien, entonces sacamos los valores que necesitamos y aquí los valores son la masa expresada en gramos de la esfera de plomo. Tenemos la primera carga que nos está diciendo que la carga Q mayúscula, que sería la carga neta, es de menos 3.2 nanocoulomb. Entonces tenemos aquí que la masa atómica del plomo es 207 gramos mol y el número atómico es de 82 gramos. Bien, entonces sacamos las dos cargas. Carga eléctrica, en este caso, como nos está diciendo que son electrones, tenemos menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. La carga neta, es decir, que la carga neta en este caso sería el número de moles de la masa atómica, el número de másicos sobre la masa atómica, y vamos a sacar el número de moles, y el número de moles que tenemos es 6.022 por 10 a la 23 mol a la menos 1. Entonces, ¿qué vamos a hallar? En este caso vamos a hallar
el número de electrones en exceso en la esfera. Entonces tenemos que es igual al número de la carga neta sobre la carga puntual. Que tenemos menos 32, menos 3.2 por 10 a la menos 9 coulomb sobre 1 menos 1.610 por 10 a la menos 19, repito. Vamos a hallar el número de electrones en exceso de la esfera y tenemos que la carga neta es menos 3.2 por 10 a la menos 9 coulomb y la carga electrónica en este caso es de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Esto nos da un igual de 2 por 10 a la menos 10. Entonces tenemos que el exceso de electrones en la esfera es 2 por 10 a la 10. Entonces en la siguiente parte vamos a hallar cuántos electrones en exceso hay en cada átomo de plomo. Entonces tenemos número de electrones de plomo. Entonces aquí lo expresamos con la letra N y es igual a número de moles por número de moles, de este caso del ejercicio, del plomo, por la masa sobre la masa atómica. Entonces aquí tenemos que el plomo en este caso, el número de moles representado es 6.022 por 10 a la 23, que multiplicado por equivale a un mol y ese mol equivale a 8 gramos, que es la masa que tenemos en el ejercicio, sobre 207, que es la masa atómica del plomo, gramos mol. Gramos, en este caso es lo que nos, gramos desaparecen, perdón, gramos no, desaparecen las moles y desaparecen los gramos, nos va a quedar en la carga. Aquí nos va a desaparecer, vamos un momento aquí. Se simplifica mol con mol, gramos con gramos y nos queda la carga. Entonces nos queda que tenemos 0.233 por 10 a la 23 como el número de átomos en exceso, perdón, número de electrones en exceso que presenta cada átomo de plomo. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos al final? Hacemos una representación de cómo cada uno de ellos va a entenderse. Si tenemos inicialmente que por cada uno, estos son los átomos de plomo, y por cada uno de la carga que teníamos inicialmente, la carga atómica electrónica sobre la carga electrónica del plomo, entonces tenemos los dos valores. 2 por 10 a la 10 sobre 0.23 por 10 a la 23 nos da un valor de 8.58 por 10 a la menos 13 y ese sería el número total que hay en exceso por cada átomo de carbono. O sea, es decir, este valor es el que nos da en total el número de electrones de carbono que nos va, de electrones que hay en el átomo de plomo. Este valor. Muy bien. Entonces, al tener ese valor, podemos decir que tenemos simplificado nuestros ejercicios. Dudas, inquietudes, preguntas, los invito a que lo hagan a través del foro de Classroom. Recuerden que vamos a estar en todo momento en trabajando para que ustedes entiendan mejor esto. Los invito a participar activamente. Cualquier inquietud que haya surgido, pues ahí estaré atenta para responderla. Les deseo el mejor de los éxitos. Muchas bendiciones. Chaito.